Key, ¿cómo estás? Buenas noches. Con toda la atención, como siempre, te escucho en este tema que bueno, no solamente es de Colombia, ¿no? Ya se ha vuelto un tema internacional, también tiene involucrado a Venezuela. En fin, algo que nadie deseaba, pero creo que más de una vez aquí, Key, tú y yo, lo hablamos, más de una vez tú y yo lo preguntamos a nuestros invitados, se lo pregunté al propio presidente o expresidente Juan Manuel Santos si no dudaba que en algún momento podrían volver a las armas porque había reductos, ¿te acuerdas? Lo hablamos muchas veces. Tristemente este planteamiento se hizo realidad, al menos así lo anunciaron. Pero cuéntanos un poco más acerca de qué es lo que está pasando, ¿no? Fernando, tú lo has dicho y el mundo entero lo conoce. El proceso de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC recibió un duro golpe, mejor que un golpe, una bofetada la semana pasada con el anuncio de varios excomandantes guerrilleros, entre ellos, como tú mencionabas, alias Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña, El Paisa y otros que dicen que van a abandonar lo pactado en Cuba para retomar las armas. Esta facción disidente dice que abandonan el acuerdo porque el gobierno del presidente Iván Duque está incumpliendo lo pactado. Además, aseguran que son perseguidos políticamente en su país. Escuchemos. El expresidente Santos juró con impostada voz de Nobel de Paz que no cambiaría ni una sola coma de lo pactado, pero los asuntos nodales del Acuerdo de La Habana fueron escamoteados desde el momento mismo de su firma. Y ahora Iván Duque, el sucesor del asesino del comandante Alfonso Cano en la presidencia de la República, asegura sin inmutarse que lo que él no firmó no lo obliga, desconociendo que el acuerdo se firmó fue con el Estado. Fernando, esta acusación hay que analizarla con mucho detenimiento porque ni Santrich ni Márquez mencionaron en ese video que ambos están señalados por el Estado colombiano, no por el presidente Duque y no por el presidente Santos, sino por el Estado colombiano, de incurrir en delitos de narcotráfico después de la firma del proceso de paz. La Fiscalía dice que hay evidencia suficiente, incluso hay una orden de extradición a los Estados Unidos, pero ellos están negando estos señalamientos. Ahora, Santrich y Márquez también dicen que el Estado ha fallado en proteger a los desmovilizados que firmaron la paz. Este punto sí lo comparten varios sectores en Colombia, aunque tienen unos matices que hay que explicar. Por ejemplo, un reporte publicado a finales de agosto por la Fundación Paz y Reconciliación expone que entre noviembre del 2016, cuando el Estado colombiano firmó el acuerdo de paz con la FARC, y agosto del 2019, es decir, hace apenas unos días, unos 106 guerrilleros en proceso de desmovilización habían sido asesinados. El reporte también dice que en Colombia actualmente hay unas 23 disidencias de la FARC operando en 85 municipios y que estas disidencias tienen aproximadamente entre 1.800 y 2.000 guerrilleros activos, pero que serían grupos dispersos que pueden tomar dos caminos. La primera opción es permanecer en esas bandas pequeñas de 20, 30 personas o encaminarse para formar una nueva guerrilla. Y dicen que todo va a depender de la cantidad del alto mando militar que reincida en este ejercicio guerrillero. Por eso es que preocupa tanto que varios excomandantes, ahora disidentes, salgan públicamente hablando de una nueva guerrilla, aunque el presidente Duque dijo que no se trata de una nueva guerrilla, porque no solamente están amenazando a Colombia como país, sino que también están elevando el miedo entre sus excompañeros, miedo de que no solamente puedan ir detrás de ellos, sino que también puedan ser reclutados a la fuerza. Hay que recordar que muchas veces amenazan a las familias. Desde la firma del proceso de paz, 26 familiares han sido asesinados, dice la Fundación Paz y Reconciliación. Todos estos escenarios, desde luego, no eximen al Estado de la responsabilidad. El reporte de la Fundación critica abiertamente al gobierno del presidente Duque por no garantizar, dice, la seguridad de los guerrilleros, advirtiendo que la integridad física es la piedra que puede marcar el éxito o el fracaso de los acuerdos de paz. Contactamos a la presidencia de Colombia en busca de un comentario, pero por ahora, Fernando, no tenemos ninguna respuesta. Lo que sí ha dicho el Estado anteriormente es que están haciendo todo el esfuerzo posible para cumplir las garantías que se otorgaron en ese acuerdo, Fernando. Claro, depende a quién le preguntes, la respuesta va a ser diferente, ¿no? Pero aquí hay un tema muy importante, Key, y es el próximo o el cercano proceso electoral. Hay temor de que pueda haber afectaciones, pero concretamente con esta nueva facción de disidencia de la FARC, con esta facción criminal o terrorista, como la define el propio Iván Duque,
¿Qué riesgo se corre? ¿Qué riesgo se corre en este proceso electoral? Fernando, antes de responder esa pregunta, quisiera enfatizar brevemente que Rodrigo Londoño, alias Timochenko, que es el líder del partido político que ahora conforma las FARC, ha rechazado el pronunciamiento de estos cabecillas de la guerrilla sobre formar una nueva organización criminal. Te lo dijo a ti en Colombia hace un año aproximadamente y lo repite ahora. Pero volviendo a las elecciones, el riesgo es sumamente alto. La Defensoría de Colombia dijo hoy que el problema se debe a la confrontación entre bandas armadas por el control social, el control territorial, así que la creación de una nueva estructura criminal podría desencadenar la violencia en áreas que ya están muy afectadas en Colombia. Estamos hablando del Cauca, Nariño, el norte de Santander, la Sierra, entre estos grupos ilegales, obviamente, para disputarse el terreno de la siembra de coca, que al final del día es la hoja que paga por sus actividades criminales, Fernando. Así es como lo han vinculado, incluso en investigaciones por parte de las autoridades colombianas, ¿no?, que generaron, de hecho, este primer sacudón en el ámbito legislativo, en el ámbito político, con la extradición o no. Quiero preguntarle cómo se siente con eso que tendrá que enfrentar el próximo 8 de octubre, esta indagatoria en la Corte Suprema de Justicia, en un caso que empieza, expresidente Uribe, al revés, ¿no? La denuncia la hace usted contra el senador del Polo Patriótico, Iván Cepeda, por presunta manipulación de testigos, pero las cosas se dan la vuelta, acaba siendo usted el investigado, y ahora el primer expresidente que irá entonces a indagatoria el próximo 8 de octubre en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se siente? ¿Se siente tranquilo? ¿Se siente seguro? ¿Se siente en paz? ¿Qué expectativa tiene? Hombre, el caso es molesto, pero yo he procedido de acuerdo con la Constitución y con la ley, con toda la firmeza. En el gobierno mío hubo una política de seguridad democrática muy eficaz para Colombia. Estuvo acompañada de una política de promoción de inversión y de una política social. Yo no dejé al país convertido en un paraíso, pero con esos tres elementos el país mejoró sustancialmente. Entonces, un gobierno que movilizó 35.000 paramilitares, 18.000 guerrilleros, que redujo sustancialmente el secuestro, la coca, el asesinato, sectores muy contrarios y muy afines a las guerrillas han buscado testigos y los han manipulado y los han sobornado y les han ofrecido beneficios para que me acusen. Y yo he tomado la decisión, cada que me dan una información, primero he dicho, anuncien eso a la Corte Suprema. Y cuando la Corte Suprema no actuaba, yo mandaba mis propios investigadores a la luz del día, de acuerdo con la Constitución y con la ley, a corroborar esas informaciones. Y la Corte tendrá ahora la oportunidad de escucharlos a todos. Yo, inicialmente el caso contra mí fue muy injusto. Fue un proceso de 2012 y lo guardaron hasta el proceso electoral de 2018. Y a mí me notifican una indagatoria sin haberme informado del proceso, sin haberme dado la oportunidad de llevar pruebas, de controvertir lo que ellos tenían, sin conocer, por ejemplo, que hay un individuo en los Estados Unidos a quien conocen como el Tuzo Sierra. Yo lo extradité. ¿Por qué supe de él en este caso? Y eso es lo que muestra un elemento transversal y común. Porque una persona, que la Corte sabe el nombre, un diputado de mi departamento me dijo que el señor Tuzo Sierra le había dicho a personas en los Estados Unidos que habían ido a la cárcel a ofrecerle beneficios para me acusara. Yo comuniqué eso a la Corte, en ese momento la Corte nada hizo, entonces mandé los investigadores y el señor va a declarar ahora, como van a declarar muchos. Yo tengo un designio de vida, Fernando. Yo lucho para que este país sea seguro, para que este país tenga inversión, sea austero, no haya corrupción, para que este país tenga una política social profunda de la mano de una gran política de promoción de la empresa privada. He enfrentado esa dictadura de Venezuela cuando todo el mundo la aprobaba y la infamia me la quito encima. Dentro de la Constitución, desde la libertad o desde la cárcel, es un tema también de honor.
Eso que acaba de decir es sumamente importante, expresidente Uribe, porque si bien es cierto que lo escucharán, también van a definir su situación jurídica. Esto puede llevarlo a un aseguramiento, a que se le detenga, o a que le dé libertad plena bueno, no libertad plena, sí, libertad plena para seguir avanzando en el proceso. Estos son las dos opciones, ¿no? Concretamente, que habría después de esta indagatoria el próximo 8 de octubre. ¿A qué le apuesta? ¿A qué le apuesta? De acuerdo a cómo se han venido dando las cosas y lo que me explicaba hace un momento, que considera, no que se le haya violado el debido proceso, pero que tal vez haya habido, desde su punto de vista, irregularidades. ¿A qué le apuesta? ¿A que estará en libertad? No, a mí... ¿O piensa que hay posibilidades de aseguramiento? No, a mí me violaron el debido proceso, no le quepa la menor duda. ¿Cómo es que me llaman a una indagatoria? Usted... mire, los magistrados auxiliares... ¿Usted cree que sí le violaron el proceso? Por supuesto, pero hay dos momentos. Lo que pasaba en la Corte en ese momento, ahora yo confío que con unas reformas que han hecho allí, los magistrados están examinando las pruebas, están oyendo testigos, confío que esclarezcan todo, pero claro que me violaron el proceso, los derechos, y le digo por qué. Eso tuvo una clara finalidad electoral y me perjudicó. No obstante que logramos ganar las elecciones, me hicieron castigar de un sector muy importante de opinión pública porque me afectaron la reputación. Y le voy a decir por qué me violaron el proceso. Imagínese usted que los magistrados auxiliares que me investigaban pasaron a la JEP y están hoy trabajando con un magistrado que ha sido una persona en la JEP, que es la justicia que se ideó la FARC para notarizar su propia impunidad. Están trabajando allí con un magistrado que ha declarado en muchas ocasiones de su vida con mucho radicalismo en contra de mi persona. Él se ha declarado enemigo mío y es una persona totalmente afecta a grupos extremoizquierdistas. Por ejemplo, a mí me hicieron 20 Está hablando del magistrado... a mi teléfono. Perdón, para dejarlo claro, ¿es el magistrado César Reyes Medina del que está hablando usted? No. El magistrado César Reyes Medina acaba de llegar a la Corte. Yo al señor no lo conozco. He procedido y procederé con toda la decencia con ellos. No. Estoy hablando de los magistrados que ya no están en la Corte. No, pero este es un tema muy difícil de tratar así, porque veo que para poder tratar este tema en detalle ustedes tienen que tener toda la información. Por ejemplo, a mí me hicieron 21.000 interceptaciones telefónicas a las llamadas, a los mensajes. No hay una palabra mía que viole la ley. Y por el magistrado que dirigía la Corte en ese momento, que ya no está en la Corte, le decía a los medios de comunicación en Bogotá, sin saber yo nada de ese proceso, que me iban a meter a la cárcel. No me informan que hay una investigación contra mí, simplemente me llaman a indagatoria, gravísimo. No me permitieron una versión anterior al llamado a indagatoria. Por ejemplo, cuando uno escucha los audios y encuentra que en mis palabras no hay una sola que haya violado la ley, también encuentra que quienes transcribieron esos audios los transcribieron parcialmente. Imagínense que me interceptaron sin orden judicial por equivocación y me interceptan cuando yo estoy dando una entrevista a una emisora y la persona que me intercepta dice, es el de la voz del expresidente Uribe, y le dicen, sigan. Hombre, claro que es una violación del proceso. Hablo de la Corte de ese momento, no de lo que está pasando en la Corte ahora, porque el magistrado ponente es un magistrado nuevo, yo no lo conozco, quiero presumir de él toda la imparcialidad, todo su profesionalismo, y entonces espero que la Corte todo lo esclarezca. La exfiscal Hilda Janet Niño Farfán, que está detenida por un supuesto favorecimiento a narcotraficantes y paramilitares, ha hecho declaraciones en torno a su situación y ella asegura que se trata de un complot que se habría gestado entonces en la época de la administración del fiscal Eduardo Montealegre contra, dice ella, los hermanos Uribe Vélez. ¿Usted qué dice acerca de esto? ¿Qué le parece el comentario? ¿Apoya esta teoría? ¿Tiene indicios de la misma o no?
Quiero, Fernando, hablarle de manera sencilla y clara sobre el caso de ella, sobre la justicia ordinaria colombiana y la JEP, y sobre los magistrados que me investigaron. El caso de la fiscal Hilda Llanet Niño es un caso típico con un elemento transversal en este proceso. Yo, por ejemplo, no sabía de la fiscal. Yo no tomé la iniciativa de que fueran a preguntarle. Y eso fue lo que no quiso investigar la Corte antes de llamarme a indagatoria. ¿Por qué envié yo a una investigadora que hablara con ella? Por lo siguiente, porque una persona de muy buena reputación del departamento de Boyacá, y en el país he repetido mucho su nombre, es una persona conocida, honorable, me dice que la familia de él es allegada a la familia de una fiscal, que esa fiscal está detenida y que esa fiscal dice que ella conoce que el fiscal Eduardo Montealegre participaba de un complot contra mi hermano y contra mí. Por eso envío yo al investigador y la Corte dice que yo estaba manipulando testigos, dijo en ese momento. Ese es un elemento que demuestra cómo ha sido esto. A mí me dan una información, yo procedo en mi derecho a corroborar esa información dentro de la Constitución y dentro de la ley. Eduardo Montealegre, una persona declarada enemiga nuestra, él participó en ese montaje del hacker que le ayudó a Juan Manuel Santos a desacreditar al doctor Zuluaga, y Juan Manuel Santos, con el dinero de Odebrecht y con el tema del hacker contra el doctor Zuluaga, contra nosotros, con Eduardo Montealegre, Juan Manuel Santos se robó las elecciones de 2014, así de claro. Tercer tema, para que la comunidad internacional lo entienda. En Colombia hoy hay dos justicias. La justicia ordinaria encabezada por la Corte Suprema de Justicia y la justicia especial que llaman para la paz, creada por Santos y la FARC, sobre la cual yo he sido muy crítico y nosotros no estamos de acuerdo que se hubiera creado y no estamos de acuerdo que siga. ¿Quién me investigaba a mí sin decírmelo, sin darme el derecho de la defensa? El magistrado Barceló de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Barceló violó todos los derechos míos y sus obligaciones como magistrado y presidente de la Corte. Le decía a sus colegas periodistas de Bogotá que me iba a meter a la cárcel. Llamaba a las emisoras a contradecir o a hacerle aclaraciones no pedidas. El presidente de la Corte, a quienes estaban hablando en una emisora. Y él tenía dos magistrados auxiliares. Esos magistrados auxiliares fueron aquellos que proyectaron el llamamiento a indagatoria contra mi persona. El magistrado Barceló terminó su periodo en la Corte y estos dos magistrados auxiliares pasaron a la JEP, a la otra justicia, a la de la FARC, y están allí trabajando con un magistrado de orientación extremo izquierdista que se ha declarado varias veces radical, enemigo mío. Entonces, ahí va viendo usted el tema. Le he hablado de Eduardo Montealegre, le he hablado de la fiscal Hilda Llanet Niño y le he hablado muy someramente de qué pasa hoy en la justicia colombiana, donde tenemos la justicia ordinaria encabezada por la Corte y la justicia especial que crearon Santos y la FARC. En efecto, lo tengo muy claro el tema de la justicia especial para la paz y la justicia ordinaria. Lo interesante es el trasfondo que nos explica de cómo algunos que se encontraban en la justicia ordinaria ahora están en la justicia especial para la paz. Para cerrar y para resumir, porque sé que es un tema, no es un tema solamente complejo para los colombianos, imagínese usted para la comunidad internacional, pero era importante hablar acerca de esto. Pero quiero preguntarle, vamos a resumirlo, expresidente Uribe, ¿por qué se le dio, como dicen en mi país, por qué se le dio vuelta la tortilla? ¿A qué atribuye usted que la denuncia, por lo que hoy lo están investigando usted, era en contra de Cepeda? Y de pronto ahora usted es el investigado y entonces tendrá que ir a indagatoria. ¿A qué atribuye usted esto? Porque aquí la manipulación de testigos aparece por todos lados en acusaciones y señalamientos a favor, en contra, pero la realidad es que todo empezó
porque usted apuntó a Cepeda y de pronto las cosas se voltean cuando se revira la situación por parte de Cepeda y ahora usted es el que está en indagatoria de Cepeda. Me imagino que estará viendo todo pasar por enfrente. ¿A qué atribuye esto? Hay que mirar las posiciones políticas. Usted conoce cuáles son mis ideas. Y entonces, esas personas han sido personas muy afectas a la FARC. Eso es clarísimo. Entonces, usted dice que cambió la tortilla. Hombre, es muy claro. Yo no permito que yo enfrento la manipulación de testigos contra mí. Y la Corte, en lugar de escucharme, en lugar de hacer diligencias, porque yo le escribí a la Corte, por favor, recibirle una declaración a Juan Carlos El Tuzo Sierra, que él ha dicho esto en Miami. Nada hizo la Corte. Hay muchos testigos que han dicho que los manipularon, y eso en contra mía, que fueron a ofrecerles beneficio. Y eso es lo que está ahora en proceso. La Corte los está llamando a todos. Ahora está haciendo lo que debió hacer la Corte antes de llamarme a indagatoria.